Dios nos dé la oportunidad nuevamente de reunirnos para escuchar otro tema acerca de la palabra de nuestro Dios. El título del tema de esta noche es la perseverancia. Amén, la perseverancia. Y el apóstol Pablo habla acerca de la vida del cristiano, porque él dice aquí entonces en Filipenses el capítulo 3, dice, a fin de conocerle. ¿Por qué él habla de conocer a Dios? Porque en Juan 17 y el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, a quien has enviado. La vida eterna consiste en conocer a Dios. La vida eterna consiste en conocer una persona maravillosa, y esa persona maravillosa es nuestro buen Salvador. Cuando la reina de Saba había escuchado de la fama del rey Salomón, ella estaba ansiosa por conocer a este rey que era considerado el rey más sabio de todo el mundo. Y según dice la palabra de Dios, que nunca ha habido, nunca lo hubo, ni nunca lo habrá, nunca lo hay, ni lo habrá tampoco un rey tan sabio como el rey Salomón. Este rey fue ungido, fue dotado de un poder sobrenatural y Dios le guiaba para que sus palabras fueran realmente las palabras de Dios. Así que cuando la reina de Saba fue a verlo, dice que aún no le habían contado ni siquiera la mitad. Ella quedó totalmente impresionada. Y así también somos nosotros. Cuando conocemos a Dios, quedamos totalmente impresionados y nos damos cuenta de que no se nos ha dicho ni siquiera la mitad de lo maravilloso que es nuestro Dios. Tenemos que probar y gustar cuán bueno es el Señor. Y también dice el apóstol Pablo que él quiere conocerle, el poder de su resurrección también. Ver el poder de la resurrección es ver aquel día glorioso cuando Cristo también resucite a la gran multitud. Cuando Cristo en la séptima y última plaga vaya a resucitar también a los que van a formar parte de los 144,000. Ver el poder de la resurrección es también en el gran momento del derramamiento de la lluvia tardía, de ver cuando Dios resucitará también de los muertos. Se llevarán a cabo milagros como en el tiempo del Pentecostés. Y de hecho el Señor ha hecho también algunos de estos milagros en nuestra iglesia. Y dice también, y la participación de sus padecimientos, porque la Biblia nos muestra que si sufrimos por Él, también vamos a reinar con Él en el reino de los cielos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. ¿De qué manera podemos llegar a ser semejantes a Él en su muerte? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:31, os aseguro, hermanos, por las misericordias de Dios, que cada día muero, dice el apóstol Pablo. Así que morir significa morir al pecado, morir al yo, morir a los deseos egoístas, a los deseos de este mundo, a la vanagloria de esta vida, a la satisfacción de la carne. Y así nosotros, al vivir en el Espíritu, podemos honrar y glorificar el buen nombre de nuestro Dios. Amén. Y dice en el versículo 11, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Note que el mismo apóstol Pablo reconoce que él no era perfecto. Él pasaba por ciertas situaciones difíciles en su vida. Una de las situaciones difíciles que él tuvo que pasar en su vida fue cuando tuvo una fuerte discusión con Bernabé por motivo de Juan Marcos, porque Juan Marcos los había abandonado. Bernabé era el tío de Juan Marcos y Bernabé le había dicho a Pablo que le diera otra oportunidad para que el muchacho que por el momento había decepcionado a Pablo por la cobardía de querer irse a la comodidad de su hogar, en vez de preferir los sufrimientos con el Señor, él entonces pidió que se le diera la oportunidad de volver a trabajar con los apóstoles, Pablo y Bernabé. Sin embargo, Pablo, al ver el muchacho que era muy flojo en la predicación del Evangelio, que no estaba dispuesto a sufrir y a padecer por Cristo, Pablo discutió con Bernabé y le decía, pero ¿cómo vamos a tener a este muchacho con nosotros? Mejor envíalo que se vaya para otro lado. Y Bernabé le dijo a Pablo, mira, si él no va con nosotros, entonces yo no sé qué es lo que va a pasar. Y ahí discutieron fuertemente
y se separaron. Bernabé tomó por un rumbo y Pablo por el otro. Y vemos entonces que esa discusión fuerte también nos indica que Pablo cometía ciertos errores como ser humano. Amén. Vemos entonces que nosotros también podemos cometer errores como seres humanos que pueden traer como consecuencia la dispersión entre las personas, la separación de amistades, tal como ocurrió en aquella ocasión. Así que él decía, no es que yo sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Así es que el Señor lo tomó de la mano, lo sostuvo y lo llevó en el camino que lleva hacia la vida eterna. Y dice también en el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Tenemos que olvidar lo que ha quedado atrás. Hemos cometido errores, es cierto, pero nosotros debemos aprender de los errores. Debemos, si vamos a mirar hacia atrás, es solamente para aprender de los errores del pasado. Y así podemos seguir hacia adelante, pero debemos proseguir al premio de la soberana vocación en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay que proseguir la meta. El diablo siempre trata de recordarnos nuestros errores. El diablo siempre trata de desanimarnos, de desviar nuestra mirada de Jesucristo para que nosotros perdamos de vista a nuestro Señor. Y solamente contemplando a Cristo es por lo cual nosotros podemos ser transformados para alcanzar la vida eterna. Y dice entonces en el versículo 14, prosigo a la meta. Debemos proseguir, debemos perseverar a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todos deseamos tener éxito. Yo creo que aquí todos anhelamos tener éxito en la vida. Sin embargo, desearlo simplemente no te va a garantizar que vayas a obtener el éxito. Y muchas veces nos vamos a dar cuenta que no es fácil lograr el éxito porque habrán dificultades. Grandes hombres y mujeres, grandes líderes a nivel mundial, reconocidos por millones en el mundo entero. Estas personas, si nosotros vamos a ver, ellos tuvieron un denominador común. Todos tuvieron que pasar por adversidades, todos tuvieron que pasar por pruebas, todos tuvieron que pasar por graves dificultades y momentos de crisis. Pero es precisamente en medio de la crisis donde se ve la perseverancia, que es lo que queremos enfatizar o enfocar en esta noche. ¿Qué es la perseverancia? La perseverancia es la combinación de un deseo fuerte y de la voluntad. Es la capacidad de mantener el rumbo frente a la dificultad y negarse a renunciar. Pablo fue un ejemplo de esta cualidad. Tenía pasión por compartir el evangelio con judíos y gentiles en todo el mundo. En Hechos 20 y el versículo 24 se registra su propósito. Él dijo que acabe mi carrera con gozo. Él quería terminar una carrera. Pero la carrera no termina cuando te gradúas de una universidad o te gradúas de alguna carrera universitaria. No, la carrera termina en el momento en que ya logramos la salvación. Amén. Esa es la carrera que tenemos. Es una carrera para alcanzar la salvación. Y el título que nos va a dar Cristo es el título en el reino de los cielos. El título de redimido, perdonado, salvado, redimido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. No hay ningún logro mayor que la salvación. Y esto es lo que debemos anhelar cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía que acabe mi carrera y ¿cómo? Con gozo. Tenemos que acabar esta carrera con gozo. Y esta es una característica que es un fruto del Espíritu Santo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, aunque encontró entonces obstáculos como naufragios, Pablo, cárceles,
castigos físicos y peligros constantes, el apóstol nunca se rindió. El apóstol Pablo fue un hombre sufrido. Y en la Biblia vamos a encontrar hombres que perseveraron. Todos los hombres, todos los personajes bíblicos que alcanzaron la meta, que alcanzaron la salvación, que lograron un lugar en el Salón de la Fama de la Fe, tuvieron una característica en común y es la perseverancia. Y hay tres cosas que nos motivan a perseverar. Vamos a hablar de estas tres cosas que nos deben motivar o nos motivan a perseverar y que han motivado a aquellos siervos y aquellas siervas de Dios, aquellas personas que fueron llamados para triunfar, porque Cristo no nos llama para ser derrotados. La Biblia dice que nosotros somos más que vencedores. Somos, en inglés dice, la palabra inglesa es more than conquerors, o sea, más que conquistadores, porque nosotros hemos venido para conquistar este mundo por medio de la fe, para demostrarle al mundo cómo se debe vivir una vida digna del Evangelio de nuestro Señor para que la gente conozca el mensaje de la salvación. Así que una de las cosas que nos motiva a perseverar es, número uno, tener un objetivo claro dado por Dios y confiar que Dios nos ayudará a lograrlo. Amén. Un objetivo claro por Dios y confiar que Dios nos ayudará a lograrlo. Vamos entonces al pasaje bíblico que nos habla acerca de la fe, el Salón de la Fama de la Fe. Y vamos a buscar la cita de Hebreos en el capítulo 11, donde se nos habla acerca de estos maravillosos personajes y vamos a ver cómo ellos perseveraron. Vamos a ver lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Amén. Y la convicción de lo que no se ve. O sea que aquí hay un objetivo, algo que estamos esperando. El objetivo es lograr alcanzar ese blanco y el blanco principal es la salvación, la vida eterna. Que no solamente nosotros seamos salvos, sino que también otras almas alcancen la salvación. Dice el versículo 2, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué Abel ofreció un cordero? Porque Abel tenía una gran esperanza de que en algún momento iba a venir Cristo, el Cordero de Dios, a redimir a la humanidad. Porque sin derramamiento de sangre, según nos muestra la Biblia, no hay perdón, no hay remisión de los pecados. Por lo cual alcanzó testimonio, dice aquí el versículo 4, de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Amén. No solamente Abel, vamos a ver la vida de Enoc. Enoc perseveró con Dios. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Note la perseverancia de Enoc. Enoc, según nos muestra la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 5, Génesis, en el capítulo 5, vamos a leer la historia de Enoc. De hecho, hay un libro que hoy en día están promoviendo, que le llaman el libro de Enoc, pero este es un libro apócrifo, un libro deuterocanónico, que le llaman deuterocanónico, pero realmente no es deuterocanónico, es apócrifo. Deuterocanónico significa una repetición del canon, ¿ya? Por eso la palabra deutero, repetición en griego, canon, del canon. Pero vamos a encontrar que el libro de Enoc fue escrito no en la época que pretendía, porque el libro de Enoc, si se escribió, debió haberse escrito antes del diluvio. O sea que es un libro que debería tener casi los 6.000 años, más de 4.000 o 5.000 años de existencia. Sin embargo, el libro que se encontró, que se llama el libro de Enoc, no tiene esa cronología histórica, sino que realmente ese libro fue escrito en el siglo II antes de Cristo, según los análisis
de los arqueólogos y aquellos eruditos que conocen acerca del tiempo de un papel de acuerdo a la antigüedad. Así entonces vemos cómo muchas personas están siendo engañadas por supuestos libros que dicen ellos que han estado ocultos, y no es que se haya mantenido ocultos, sino que no se han publicado porque sencillamente no son inspirados por Dios. Y de eso hay pruebas. Un gran teólogo y también arqueólogo, investigador de las escrituras, era el señor Ederhems también, y hubieron otros que tuvieron la oportunidad de estar en el lugar donde estaban esos escritos, dan fe de que esos escritos realmente no son de la fecha que indica. Pero bien, volvamos al tema de Enoc. Dice aquí entonces la palabra del Señor que en Génesis, en el capítulo 5 y en el versículo 18 dice, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Amén. Y dice entonces el versículo 21, y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Pero note aquí en el versículo 22 que dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Creen ustedes que Enoc no pasó dificultades? Claro que las pasó. Cuando estudiamos en el libro de los patriarcas y profetas, ahí por revelación del espíritu de profecía, Dios nos muestra lo que él tuvo que padecer, porque no vivió en los tiempos de los antediluvianos. Y la Biblia nos muestra que la maldad iba en aumento. En el libro de Génesis, en el capítulo 6, note que la Biblia nos dice que en el versículo 5, Génesis 6, 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. O sea que Enoc vivió también en medio de una generación perversa. Él tuvo que sufrir las generaciones perversas que se estaban levantando. Tuvo que sufrir también, como dice aquí la palabra de Dios, que hubieron gigantes, según dice Génesis, el capítulo 6, y en el versículo 4. Hubieron gigantes producto de las uniones de los hijos de Dios que eran los descendientes de Set, porque la Biblia dice que Dios nos hace llamar sus hijos. Y eso también está en Primera de Juan, donde dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre que nos ha hecho llamar hijos de Dios. También habla de Adán en el libro de Lucas, en la genealogía del capítulo 3 dice, y Adán, hijo de Dios. Quiere decir que todo aquel que invoca el nombre de Dios es llamado hijo de Dios. Y en Hebreos el capítulo 2, los versículos 14 al 15, dice que los hijos participan de carne y de sangre. Esto quiere decir que no son los ángeles, son hijos de Dios, son seres humanos, y está hablando en un sentido espiritual también. Ahora bien, las hijas de los hombres, ¿a quién se refería? A las hijas de Caín, los descendientes de las generaciones perversas que estaban en aquella época. Y al unirse, al mezclarse, porque Dios había prohibido a su pueblo de que se uniera con la generación de la serpiente, porque en Génesis 3:15 se nos muestra que había una enemistad entre la mujer y la serpiente. La mujer es la iglesia, representa a la iglesia, y la serpiente representa a Satanás. Entre los hijos de la mujer, que son los descendientes de la iglesia, y entre los hijos de la serpiente, que representan entonces los hijos de Satanás. ¿Quiénes son los hijos de Satanás? En Juan 8:44 dice Cristo, le dijo Cristo a los judíos fariseos que ellos eran hijos del diablo porque son mentirosos y también son homicidas. Entonces vemos que habían esas características perversas en los antediluvianos. Sin embargo, Enoc perseveró en medio de esa generación perversa y logró un gran testimonio a pesar de todas las tentaciones que habían, a pesar de todas las pruebas que ellos estaban sufriendo para aquella época, a pesar de todas las provocaciones también y la violencia que existía en los momentos antes del diluvio. Enoc perseveró con Dios. En los primeros 65 años de edad, Enoc no había alcanzado ese nivel de perfección.
pero dice la Biblia que cuando engendró a Matusalén, la palabra Matusalén viene de la palabra hebrea Matushalach, que significa cuando muera vendrá. ¿Qué era lo que iba a venir? El diluvio. O sea que Enoc sabía que iba a venir un juicio de Dios y por eso en la carta de Judas en el Nuevo Testamento se nos habla acerca de los juicios de Dios y menciona a Enoc el séptimo desde Adán. Así vemos de esta manera cómo Enoc persevera en momentos difíciles y perseveró durante 300 años caminando con el Señor. ¿Cuántas personas entran en la iglesia? Hemos visto que entran, unos duran un año, otros menos, otros duran 5 años y se salen, otros 10 años y se salen, otros 20 años y se salen, otros 30 años y se salen, otros 50 años, pero otros duran toda una vida y son fieles caminando con el Señor y perseverando. Y precisamente de esto se trata la carrera. Esta es una maratón. Una carrera de maratón no es una carrera en la cual tú vas a ir corriendo rápidamente, porque mucha gente corre muy rápido, pero al final se cansa y se desmaya en el camino. Dios quiere que tú y yo perseveremos para llegar al final, a la meta. Y esto fue lo que hizo Enoc. Llegó a tal nivel de perfección que finalmente Dios dijo, ya no debes estar en esta tierra, ya tú has demostrado ser un hombre fiel, así que yo te voy a llevar para el cielo, para animar a los demás, para que los demás se incentiven para ser fieles a Dios y guardar sus mandamientos. Y esto lo permitió Dios para que la gente viera que realmente Dios recompensa. Por eso dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que Enoc tenía un objetivo claro. Su objetivo era el cielo. Él hablaba del cielo. Dios le había revelado también pasajes del cielo en sus visiones, porque la Biblia también nos manifiesta en la carta de Judas que Enoc también era profeta, porque dice que él profetizó acerca de la segunda venida de Cristo. Vamos a leer esta cita en Judas. No es Judas Iscariote, este es el hermano de Jesús, amén. Es la que está pegadito al Apocalipsis, antes del pegadito al Apocalipsis. Y leamos entonces Judas, y vamos a leer en el versículo, dice así, ok, cuando habla de Enoc. Bien, vamos a leer desde antes. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, dice, los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice aquí la palabra de Dios, versículo 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicios contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Note que Enoc aquí habla de la segunda venida de Cristo en el versículo 14. Dice, de estos también profetiza, ¿quién? Enoc, el séptimo desde Adán, de que vino el Señor con sus santas decenas de millares y justamente está profetizando la segunda venida de Cristo. O sea que Enoc tenía un objetivo claro. Él sabía que Cristo venía. Y también cuando tuvo a su hijo Matusalén, sabía que en el momento en que muriera Matusalén iba a venir la destrucción por el diluvio. Por eso Enoc se esmeró por criar a su hijo de la mejor manera posible para que su hijo no se perdiera, para que su hijo diera testimonio del evangelio, y así fue hasta el último momento de su vida. Ya cuando Matusalén tenía 969 años de edad, Matusalén ayudó a Noé en la construcción del arca
Y justamente el día en que él muere, ese mismo día Dios le dice a Noé que entrara en el arca, él y su familia. Esto es algo muy interesante. Es un estudio muy interesante de la Sagrada Escritura y muy profundo que muchas personas no conocen y no están familiarizados con ese estudio. En segundo lugar, ya hemos visto en primer lugar que hay que tener un objetivo claro, dado por Dios, y confiar que Dios nos ayudará a lograrlo. Enoc lo logró con la ayuda del Señor. Logró ese nivel de perfección, perseveró en el Señor y Dios se lo llevó para el cielo. Él fue traspuesto sin ver la muerte hasta el reino de los cielos. Y ahora, en segundo lugar, debemos reconocer que nosotros tenemos una gran deuda con Dios y que en agradecimiento debemos ayudar a otros a ser salvos. Vamos a leer varias citas bíblicas acerca de la deuda que tenemos con Dios. Vamos a leer entonces en Romanos el capítulo 4 y el versículo 4. Vamos a hablar aquí acerca parte de la deuda que tenemos con Dios. Romanos el capítulo 4 y el versículo 4 dice así: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Por qué se le cuenta como deuda? Porque también dice Primera de Pedro en el capítulo 1 que nosotros hemos sido comprados no con cosas corruptibles como oro o plata o las cosas de este mundo o las riquezas de este mundo. Todo eso es corruptible, sino que hemos sido comprados por la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Hemos sido comprados por precio, no nos pertenecemos. Cristo te compró. Mucha gente dice, yo tengo un alma, yo tengo. No, hermanos, la Biblia dice en Ezequiel 18:4, dice el Señor, toda alma me pertenece. El alma que pecare, esa morirá. Así que entonces encontramos que todas las almas le pertenecen al Señor. Dios nos compró por precio y le pertenecemos a Él por medio de la sangre de Cristo. No debiéramos hacer lo que pensamos que creemos que debemos hacer o que nos va a convenir. Y mucha gente piensa hacer lo que les viene a la mente, pero estamos en deuda con Dios. Cuando comprendemos todas las bendiciones que tenemos, cómo Dios nos libra a diario del poder de Satanás. ¿Saben ustedes, hermanos, que todas estas destrucciones que estamos viendo en el mundo entero, ya sea por los huracanes, por los terremotos, por las inundaciones, ya sea por tsunamis o todo lo que usted vea en el mundo, desgracia, incendios, etcétera, etcétera, todo esto es provocado por el diablo. No es Dios el que está matando a la gente. Sin embargo, Dios lo permite porque realmente hay un propósito. Dios lo permite, ¿saben por qué? Porque esas personas, Dios les ha dado la oportunidad. Dios lo permite porque esas personas, Dios les ha dado la oportunidad de alcanzar la vida eterna, pero la han rechazado. Se han apartado de los propósitos de Dios. Y como termina el tiempo de oportunidad, el diablo dice, permíteme destruirlo para cosechar estas almas para mí, para que esas almas se pierdan con el diablo y sean quemadas en el lago de fuego y azufre. Y el diablo, como es tan malo, quiere que sufran con él. Entonces, ¿qué hace el diablo? Le dice a Dios, permíteme destruirlo. Y Dios le dice, bueno, ya se les terminó el tiempo de oportunidad. Así que como no quieren nada conmigo, te los dejo para que tú hagas con ellos lo que tú quieras. Y así Dios lo permite porque las personas rechazan a Dios. Y aún explica el espíritu de profecía que si se les volviera a dar una oportunidad, volverían a hacer lo mismo. Volverían a andar en el pecado, en adulterio, en fornicación, en sus actos de homosexuales, en sus actos como lesbianas, haciendo inmundicia, cometiendo abusos contra los niños y todo eso. Y por eso Dios permite estas situaciones y de una forma indirecta los juicios están cayendo porque sencillamente ya Dios los ha entregado al diablo porque ellos han rechazado la voluntad de Dios. Por eso tenemos que orar nosotros, tenemos que predicar. ¿Y por qué tenemos que orar? Por ejemplo, ahora que se habla de un huracán Capa que quiere venir sobre Colombia y Panamá. El huracán
Iota, que también va rumbo hacia Nicaragua. ¿Por qué? Tenemos que orar, porque hay almas que todavía no han tomado la decisión. Tenemos que predicarles. Así que debemos reconocer que tenemos una gran deuda con Dios y en agradecimiento debemos ayudar a otros a ser salvos. En Mateo, en el capítulo 10, cuando Cristo envía a los discípulos a predicar el evangelio, note lo que el Señor les dice. Mateo capítulo 10, y cuando los envía de dos en dos a predicar, note lo que dice Cristo aquí en su palabra, el versículo 7, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, y note lo que dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Si, lo que está diciendo aquí es que si yo te he ayudado, si yo te he bendecido, dice el Señor, si te he cuidado, te he dado tantas cosas, tú estás en deuda conmigo. Así que si yo te he ayudado en tantas cosas, de esa misericordia, esa gracia que te he dado, tú también tienes que ir y ayudar a las demás personas. ¿Cómo los vamos a ayudar? Predicándoles el Evangelio. ¿Cómo los vamos a ayudar también a los que se pueden ayudar, que están damnificados o personas que están sufriendo por diferentes situaciones? Debemos predicar un evangelio práctico, el evangelio del amor de Cristo. Amén. Llevando el alimento a las personas que lo necesitan, llevándole tratamientos naturales. Dice que Cristo ganaba las almas porque Él se preocupaba por ellos. Y en esto también tenemos que perseverar. Perseverar en el amor de Cristo. Esto es muy importante. Y en Isaías, en el capítulo 6 y en el versículo del 1 al 8, vean algo que es muy importante para nosotros. Es el llamado de Dios. Y justamente, ¿qué reconoció Isaías cuando se sintió en la presencia del Señor? El profeta Isaías se reconoció a sí mismo como el peor de los pecadores, porque dijo, ay de mí, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en pueblos que también son inmundos de labios, pecadores, han visto mis ojos a Jehová, el Rey de los ejércitos. Él pensaba que en cualquier momento él iba a morir, que él no era digno de estar en la presencia de Dios. Y mientras más cerca de Dios estamos, más pecadores nos sentimos. Y por eso dice en el versículo 8, cuando Dios llama para que alguien le hiciera la labor que él quería, Dios había perdonado al profeta porque envió un ángel con las tenazas del altar y con un carbón encendido del altar del incienso. Esto representa la justificación por la fe, representa el perdón de Dios, la justicia de Cristo, y fue quemado el pecado, pero a él no le hizo daño. Justamente lo tocó con ese carbón encendido sus labios, y dice la palabra, mira que ha sido quitada tu culpa y limpio tu pecado. Pero ahora Dios hace un llamado, y note que no menciona por ningún lado el nombre de Isaías, que era el profeta que estaba escuchando estas palabras. Y Dios pregunta, después de esto oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, saben, hay un refrán que dice que el infierno estará lleno de malagradecidos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque muchas personas son egoístas. Egoístas porque no colaboran con el dinero para el sostén de la predicación del Evangelio, con los diezmos, las primicias y las ofrendas. Egoístas porque cuando ven la necesidad del prójimo, no dan ayuda para el prójimo. Y la Biblia dice que hay una maldición para esas personas, porque dice, malditos sois con maldición, porque la nación entera me habéis robado. También la Biblia dice, maldecid a Meroz en Jueces 5, 4 y 5, porque no vino al auxilio de los fuertes. Hay una maldición para el que no quiera colaborar en el Evangelio. El apóstol Pablo decía, ay de mí si no predicar el Evangelio. Ay de aquel que no comparte la palabra de Dios, que ha recibido tantas bendiciones. Y por eso, algo que nos debe motivar para la perseverancia en la predicación del Evangelio es reconocer que estamos en deuda con Dios y que nunca tendremos cómo pagarle. Así que en agradecimiento debemos colaborar en la obra de la salvación, con todos nuestros recursos, con nuestro tiempo,
con nuestro dinero, todo lo que son nuestros bienes materiales, también con nuestro cuerpo, las fuerzas, con nuestro potencial de la mente, con todo lo que podamos, hermanos, y eso es amar a Dios por sobre todas las cosas. Ninguna persona que tenga la fea mancha del egoísmo entrará en el reino de los cielos. Por eso fue que Isaías dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo quiero colaborar. Los ángeles no esperan, ellos están dispuestos a servirle al Señor de tal manera que ellos le dicen, Señor, envíame a mí, aquí estoy. Sin embargo, el Señor, Él escoge a quien envía. Y cuando Cristo iba a venir a morir por nosotros, todos los ángeles querían tomar ese lugar de venir a morir para salvar a la humanidad. Pero ellos no podían hacerlo, porque los seres creados no pueden pagar el precio de la redención. Solamente Dios hecho carne podía pagar ese precio. Así de esta manera vemos entonces esta segunda característica que nos motiva a perseverar. Y en tercer lugar, ya para terminar este tema, la tercera cosa que nos debe motivar a perseverar es el terrible peligro y los juicios que caerán sobre aquellos que no se arrepientan de sus pecados. Vamos a leer la cita de Ezequiel, el capítulo 33, y los versículos del 1 al 9. Ezequiel, el capítulo 33, y el versículo del 1 al 9. Y dice así la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Amén. Así que entonces dice que había un atalaya, que era un vigía, un vigilante que estaba parado en las almenas de los muros de Jerusalén. Y de esos muros altísimos, de más de 8 metros de altura y de más de 3 metros de ancho, él se paraba y miraba así hasta que cuando veía a los enemigos, los soldados enemigos, él tenía que sonar la trompeta. Y dice también que cuando dice en el versículo 7, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Esto nos indica que si nosotros no predicamos, hay un juicio de Dios sobre esta humanidad. Nosotros estamos predicando Apocalipsis capítulo 14, del 6 al 12. El versículo 6, 7 comienza, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Estamos anunciando a la humanidad de que se arrepientan de sus pecados, porque los juicios de Dios caerán sobre este planeta. Estamos haciendo un llamado al arrepentimiento. Y hermano, esto es algo muy importante, porque hay un gran peligro de que muchas almas se pierdan. Pero si esas almas se pierden y tú tuviste la oportunidad de hablarles y nunca les dijiste nada, nunca los invitaste a la iglesia, se perderán ellos, pero tú también te perderás. Esto es lo que nos está diciendo este pasaje de la Biblia. ¿Ven la tremenda responsabilidad que tenemos? Se perderán ellos y también dice que nos perderemos nosotros si no predicamos el Evangelio. Cristo ha depositado en su iglesia una responsabilidad muy grande y debemos perseverar en la predicación del Evangelio para la salvación de las almas que necesitan conocer acerca de Cristo y de la vida eterna, para que se arrepientan de sus pecados. Quiero terminar este tema con una ilustración, mis queridos hermanos. Saben ustedes que hay muchas personas que mueren. Justamente cuando cayó la tormenta del huracán ETA, ¿cómo fue afectado nuestro país? Y aquí en el área de Bambito hay una cabaña que se llama las Cabañas Cusitas. Yo fui recientemente donde la hermana Lucina, desde la semana pasada,
Y ella me relata una historia, pues ella tiene una sobrina que es la hermana Mayra Arauz, que ella fue miembro de nuestra iglesia. Y algo interesante o algo terrible que pasó allí. eh, Llegaron la gente del SINAPROC, pero la dueña de la cabaña, como tenía mucho dinero invertido en esa cabaña, le dijo a la hermana Mayra y a la gente que trabajaba ahí que no se fueran, quédense ahí, no le hagan caso si le dicen que salgan. Pero llega la gente de SINAPROC, ya el río estaba crecido, los había rodeado y la montaña, los cerros, muchos cerros se desbarrancaron con todo y árboles. El día viernes fui con el hermano Nicolás a llevar ayuda a personas afectadas en el área allá arriba en Cerro Punta. Y fue muy triste, hermano, muy doloroso de que un área tan hermosa hoy en día se ve devastada. Y cuando ellos le dijeron, salgan rápido de aquí, de esta área, y no querían salir, ¿sabe qué hicieron? A la fuerza los tomaron. Tomaron a la hermana Mayra y a los que estaban con ella y los subieron al helicóptero y se los llevaron. Y apenas se montan en el helicóptero que ya salieron, el cerro se desbarrancó y sepultó totalmente aquella cabaña. Si ellos no hubieran tomado esa medida desesperada, aquellas personas hubieran muerto. Esto es un asunto de vida o muerte. Un pastor, no voy a decir el nombre, pero es un colega mío de nuestra iglesia, me relata una historia que un día llegó allá en Santa Librada y había un hombre que estaba ahí arreglando una cuestión de electricidad, que él estaba allí y el Espíritu Santo le dijo al pastor, háblale de la palabra de Dios, háblale para que él se arrepienta, háblale el mensaje. Y él no le habló. Y luego escuchó la voz que le hablaba nuevamente, háblale, háblale. Y el Espíritu Santo le estaba diciendo que le hablara. Y él no le dijo nada. Se cohibió, tuvo miedo, tuvo pena, tuvo temor. La Biblia dice, en 2 Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muchos no se atreven a hablar quizá por la timidez. En ese entonces, el que es ahora pastor era colportor. Y él no se atrevió en ese momento a hablarle. ¿Y saben qué pasó al día siguiente cuando él pasó por allí? Se enteró de que el hombre había muerto. La última oportunidad que tenía este hombre de conocer a Cristo, la tenía en las manos de aquel hermano que hoy es pastor. Pero murió y todavía hasta el sol de hoy el pastor se recrimina interiormente diciendo, ¿por qué no le hablé el mensaje? ¿Por qué no le prediqué? En el día del juicio, mis queridos hermanos y hermanas, se nos va a tomar muy en cuenta las oportunidades que no aprovechamos, lo que nosotros no hicimos, lo que dejamos de hacer. Y Dios también le dirá a muchos, pero ¿por qué si tú sabías que eso era lo que tenías que hacer, no lo hiciste? Hermano y hermana que me escuchas, debemos perseverar en la predicación del Evangelio. Muchas almas se están perdiendo. Invitemos a las personas. Sé que estamos muy ocupados. En esta reunión Zoom, en vez de haber 9 participantes, debiéramos haber más de 100, por lo mínimo. Y tenemos que invitar más almas. Tenemos que ponernos la mano en el corazón y reconocer que no estamos haciendo las cosas quizá como Dios quiere que las hagamos. Invitemos más personas, hablemosles del Evangelio. Hermanos, si sintiéramos el peligro que hay, ¿qué tal si hay una persona que tú sientes el deseo de hablarle y de repente llega el huracán Capa o cualquier otra catástrofe de la naturaleza y se murió y tú no le dijiste nada? Dios te va a llamar a cuentas. Por eso yo hago un llamado hoy a que perseveremos en la predicación del Evangelio. ¿Cuántos en esta noche queremos perseverar en el Señor? Queremos perseverar en la predicación de su palabra. Queremos invitar a otras almas. Queremos también apoyar la predicación del Evangelio con nuestros recursos, nuestros diezmos, ofrendas, nuestro tiempo, nuestro talento. Todo lo que tenemos vamos a dedicárselo al Señor por esta empresa de la salvación de las almas.
Cristo dijo en Lucas 2, dice, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Y los negocios del Padre Celestial son los negocios de la salvación de las almas. ¿Cuántos queremos ser participantes activos en el negocio de la salvación? Que Dios nos bendiga y nos guarde. Ese es mi buen deseo y oración. Amén.